Noticentro 1, CMI. El presidente Gustavo Petro negó categóricamente estar vinculado en hechos de corrupción y desde Buenaventura volvió a cuestionar las declaraciones de Olmedo López, su exdirector en la unidad de gestión de riesgo, mientras defendió el proceso de paz. Y no salió ni un peso. El jefe de Estado respondió a los cuestionamientos que ha recibido por las declaraciones de Olmedo López. Aseguró que es una estrategia para atacar su gobierno y agrega que fue él quien salvó los recursos públicos. Y no se dan cuenta que nunca salió la plata para ese contrato porque este presidente echó a Olmedo de la UNGRD. Si no, la plata sale, pero no al ELN, sino quizás algún vagabundo o alguna vagabunda contratista que se repartía la comisión con el mismo Olmedo, un bandido. ¿Quién salvó eso? Este Pechito. El presidente aseguró que no se ha robado un peso de los recursos públicos y envió un fuerte mensaje a los congresistas. Ojalá que no haya parlamentarios que hayan recibido cupos indicativos de contratación que yo mismo denuncié y ojalá eso no haya ocurrido en mi gobierno y si ocurrió se van para la cárcel. Empezando por el señor Name. El jefe de Estado nuevamente arremetió contra el presidente del Senado, Iván Name. Entonces, ¿cómo se entiende que es que el gobierno está comprando si es que insultan todos los días, nos detienen las leyes, nos sabotean, las esconden en los escritorios? Anuncios del presidente que se dan luego de conocerse los detalles de la declaración de Olmedo López ante la Fiscalía en medio del escándalo de corrupción de la unidad de riesgo. Noticentro 1, CMI. El primer comandante del ELN, Antonio García, se pronunció hoy a través de las redes sociales y dijo que los diálogos de paz con el gobierno siguen congelados. Para García, definitivamente, los diálogos con las disidencias del ELN, es decir, el Frente Comuneros del Sur de Nariño, con quien se ha iniciado un proceso de paz separado de la Mesa Nacional, sigue siendo la principal razón del congelamiento de la mesa de conversaciones, dice García a través de sus redes. Mientras tanto, los diálogos entre el ELN y el gobierno siguen congelados y ahora más con el fenómeno de la Niña y el de Nariño. Hasta el momento no se conoce una reacción del gobierno a este pronunciamiento, pero este noticiero pudo establecer que por ahora los canales de comunicación entre las dos partes siguen cerrados, pese a la dura labor que hace la Iglesia Católica para que se descongele la mesa y se retomen las conversaciones. Noticentro 1, CMI. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 6 años de prisión al excongresista Musa Besaile por el llamado cartel de la toga y ordenó su captura. Con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 81 meses y 20 días de prisión al excongresista Musa Besaile por el escándalo denominado cartel de la toga. La Corte ordenó su captura para hacer efectiva la condena y además impuso una multa de más de 1.000 millones de pesos por los perjuicios ocasionados en el escándalo. El cartel de la toga fue un hecho de corrupción al interior de la Corte Suprema en el que estuvieron implicados exmagistrados y el exfiscal Luis Gustavo Moreno, hoy abogado. Según los hechos narrados en la sentencia, Besaile pagó 2.000 millones de pesos para frenar en su contra una orden de captura en medio de una investigación por parapolítica que cursaba en el despacho del entonces magistrado Gustavo Malo, condenado por el escándalo. Dice el documento que parte de ese dinero se lo dio el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lions, también condenado por un acuerdo que tenían de repartir en partes iguales el 100% de ingresos por actos de corrupción en la salud en el departamento de Córdoba. Noticentro 1, CMI. La Contraloría General advirtió sobre una posible pérdida de recursos por más de 9.000 millones de pesos en RTBC. Tras una auditoría financiera realizada a RTBC sobre la vigencia de 2023, la Contraloría General encontró 24 hallazgos administrativos, de los cuales uno es de carácter fiscal por 9.371 millones de pesos. Según el informe de la Contraloría, se descubrieron deficiencias en la planeación de un contrato para centralizar los aplicativos de la entidad. Adicionalmente, señala que se registraron 2 hallazgos relacionados con irregularidades en un contrato interadministrativo suscrito con la Agencia Nacional de Tierras para la planificación, organización y producción de eventos y logística. Estos hallazgos serán objeto de indagaciones preliminares por un total de 5.900 millones, según el informe. Noticentro 1, CMI. Y hay una grave emergencia en Caucasia, Antioquia, por las inundaciones generadas por las lluvias.
En pequeñas embarcaciones tuvieron que movilizarse varias familias en Caucasia, Antioquia, tras la inundación en 22 sectores que se convirtieron en caudalosos ríos. Otras personas pedían ayuda por el temor que causó la emergencia. Necesitamos ayuda, mándenos un Titanic, lo que sea, Cristo bendito. Algunas zonas se quedaron sin el servicio de energía y las autoridades reportaron el desplome de un muro del colegio Marco Fidel Suárez. Un promedio de 22 barrios afectados. También tuvimos afectación en infraestructuras públicas como instituciones educativas, también en el Secretaría de Tránsito y Movilidad del municipio. Las autoridades confirmaron que se reportó una falla en 2 caños y a esta hora las autoridades avanzan en el censo que les permitirá entregar las ayudas humanitarias. Noticentro 1, CMI. Avanzan los diálogos entre el gobierno de Nariño y las disidencias del ELN. Mañana la gobernación presentará los resultados. Con presencia del Alto Comisionado para la Paz, gobernador de Nariño, integrantes del Frente Guerrillero Comuneros del Sur y la ciudadanía, se entregará un balance sobre la instancia de co-construcción de paz territorial en Nariño. Este evento, que tendrá lugar en la ciudad de Pasto, acerca a una salida acordada para la finalización del conflicto armado en el territorio con este grupo ilegal. Esos diálogos están enmarcados en 3 ejes principalmente. 1, desescalamiento del conflicto, entendiendo que el DNI de la paz es diálogo, negociación e implementación. En términos de diálogo es el desescalamiento del conflicto, y el diálogo no solo debe hacerse a nivel nacional, como siempre se ha hecho, sino con las comunidades. La instalación de estos diálogos territoriales son el inicio de una estrategia que permite vislumbrar una salida negociada con este grupo guerrillero que en el pasado hizo parte del ELN y que abre la puerta para que el 23 de julio se inicien diálogos sociales ampliados con integrantes de la Segunda Marquetalia en Tumaco. Noticentro 1, CMI. La Corte Suprema de Justicia negó la libertad condicional al exmagistrado Gustavo Malo, condenado por el llamado Cartel de la Toga. Con ponencia de la magistrada Blanca Barreto, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia determinó que el cumplimiento de las 3/5 partes de la pena es insuficiente para alcanzar el objetivo resocializador de la condena debido a la gravedad de los delitos. Por eso entonces negó la libertad condicional que pedía el exmagistrado Malo. Sin embargo, le reconoció 15 meses y 5 días de redención punitiva por estudio. Noticentro 1, CMI. En video quedó registrado el patrullaje que hombres de las disidencias de las FARC realizaron en el municipio del Cerrito, en el Valle del Cauca. Luego de que habitantes del municipio de Cerrito, en el Valle del Cauca, denunciaran la presencia de integrantes de disidencias de las FARC patrullando en la vía que de este municipio conduce al municipio de Palmira, a pocos metros de la reconocida Hacienda El Paraíso, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reveló que los responsables de esta intimidación a la población civil serían integrantes del grupo armado organizado residual Adán Izquierdo o del Frente 57. El ejército llegó y pues por supuesto las disidencias pues no pueden estar ahí porque el control territorial lo está ejerciendo el ejército. A la intimidación de los habitantes del municipio de Cerrito se suma también la de los comerciantes de Guadalajara de Buga, quienes en las últimas horas han sido víctimas de extorsiones, presuntamente por parte del Tren de Aragua, que a través de panfletos enviados a sus establecimientos comerciales los amenazan de muerte en caso de no pagar las exigencias económicas. Noticentro 1, CMI. Y Donald Trump cierra esta noche la convención republicana con un discurso en el que llamará a la unidad partidaria y dará un mensaje a la clase media. Donald Trump ocupa esta noche el centro de la escena en la convención republicana cuando se dirige por primera vez al público tras sufrir un intento de magnicidio en Pensilvania. Trump aceptará formalmente la candidatura a presidente y desplegará un discurso con un tono diferente al habitual, destinado a cerrar filas internas y a llamar al electorado independiente que pertenece a la clase media. El líder republicano intenta terminar con las críticas palaciegas para poner en marcha una ofensiva electoral hacia los comicios del 5 de noviembre. Anteriormente, su compañero de fórmula J.D. Vance adelantó las ideas que promoverá Trump en los próximos actos electorales, especialmente en materia económica, como construir fábricas y proteger el salario de los estadounidenses. Noticentro 1, CMI.